Primero que Bien, todo, queríamos darle las gracias por aceptarnos la entrevista. Es más que nada para el trabajo de relaciones públicas, más porque nuestra carrera también va orientada a eso. Queríamos hablar de qué es la gestión de crisis y cómo usted la maneja. perfecto, perfecto. Bueno, primero, la gestión en crisis creo que es importante dividir en dos espacios, que es en la parte privada y en la parte pública. Normalmente las empresas o instituciones se van a encontrar en algún momento con algún problema que ponga en riesgo la estabilidad de la empresa. Dentro del ámbito privado, por ejemplo, podemos encontrar un producto que se lanza al mercado y este producto presenta fallas, por ejemplo. Entonces, nos encontramos frente a una crisis y esto obviamente genera conmoción, llega a los medios de comunicación y esto nos genera un problema. En el sector público nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de la gobernación, nos hemos encontrado con algunas situaciones de crisis como el tema carcelario, que es muy complejo, segundo, inundaciones y tercero, el último paro a nivel nacional. En este sentido, pues han sido las tres últimas crisis que nosotros hemos manejado. Entonces, nos encontramos con que se da un problema en una empresa o en una institución y frente a este problema el trabajo de un comunicador es encontrar todas las alternativas para paliar este problema y obviamente comunicar y posicionar a la empresa. Dentro de la gestión de crisis, nosotros podemos encontrar que existen tres momentos que son los momentos principales, un momento previo, antes, durante y después, ¿no? Son las tres etapas que en general autores indican 5 o 3 etapas, pero creo que con estas tres nosotros podemos trabajar. Estas etapas, el antes, obviamente nosotros debemos saber, como les decía al inicio, de que las crisis se van a presentar, va a existir siempre una crisis en una empresa o una institución pública. Y lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos para esa posible crisis, ¿no? Entonces, en el momento previo, nosotros vamos a elaborar un plan de gestión de crisis. Este plan de gestión de crisis lo que nos va a indicar es como un manual que nos va a dar todas las indicaciones para que nosotros podamos actuar cuando se presente una crisis. Caso contrario, si no tenemos este plan de crisis, se nos va a presentar el problema y nosotros en ese momento vamos a tratar de buscar qué hacer, lo cual nos va a jugar con un elemento esencial durante una crisis que es el tiempo. Si nosotros no sabemos cómo vamos a gestionar una crisis, vamos a encontrarnos con el problema de que vamos a demorarnos o vamos a tomar una decisión equivocada. Entonces, primero vital, la parte previa, es tener un plan de gestión de crisis. Algunos autores se refieren a prevenir. Yo no me manejo mucho con el tema de prevenir porque siempre se va a presentar una crisis. La empresa, lógicamente, una institución va a realizar todas sus actividades normales en fin de llegar a un punto positivo o cumplir una meta. Sin embargo, creo y a mi criterio es imposible, al menos en la parte pública en la cual yo me encuentro, es imposible prevenir una crisis. Siempre se van a presentar, son hechos que se van a dar. Entonces, en la etapa previa, para mí lo esencial es tener un plan de gestión de crisis. Entonces, durante este primer punto, pues vamos a elaborar y vamos a tener claro cuáles van a ser las etapas que nosotros vamos a cumplir. Entonces, esencial, el plan de gestión de crisis. La segunda etapa, que es el momento durante la crisis, lo primero que vamos a hacer es obviamente recurrir a nuestro plan de gestión de crisis. Entonces, cuando se presenta una crisis, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es a identificar cuál es el problema que está generando esta crisis. Luego de eso necesitamos armar un comité de crisis. Este comité va a estar definido previamente en el plan de gestión de crisis. Este comité va a estar integrado por las personas expertas en el tema, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la gobernación durante la crisis carcelaria. En el caso de la crisis carcelaria necesitaremos encontrar a personas expertas en el tema. Entonces, en este caso, nosotros vamos a encontrar que el comité de gestión de crisis estará integrado por un director de comunicación, que es la persona que va a dar las directrices o lineamientos. Lo segundo que vamos a encontrar nosotros es a una persona, en este caso nuestra autoridad, que es el gobernador de la SUAY.
Tercero, vamos a encontrar a la persona a cargo de Policía Nacional, que en este caso es el comandante de la zona 6 de policía, y vamos a encontrar al comandante de las Fuerzas Armadas de la tercera división del Ejército Tarqui, y obviamente al director del CPL, que es el Centro de Privación de la Libertad. Entonces, con ello formamos un comité de crisis. En comunicación lo vamos a llamar un comité de crisis. En la parte gubernamental le vamos a llamar el puesto de mando unificado, desde el cual se toman las decisiones. Entonces, armamos este puesto de mando unificado o este comité en crisis, el comité de gestión de crisis, que va a tomar las decisiones. Identificamos el problema, formamos obviamente este comité, llevamos el problema a este comité para que ellos conozcan obviamente cuál es el problema del cual vamos a tratar y tomamos las decisiones. Importante en este segundo momento, en esta segunda etapa, es que exista un solo vocero, porque este vocero es el que va a llevar toda la información. Entonces, normalmente ustedes o en la práctica los periodistas escuchan o se escucha hablar de quién es el vocero, ¿no? No puede cualquier persona de ahí dar información, tenemos que tener un solo vocero y este vocero es la persona que va a difundir la información con los medios de comunicación. Importante, un vocero y una sola línea de comunicación. Y normalmente, ¿cómo se designa ese vocero? Es la persona en este caso, en el caso nuestro, el gobernador al ser el representante del presidente en la provincia. Entonces dependerá obviamente la situación de crisis que estemos manejando, pero en nuestro caso, por lo general, va a ser el gobernador. Entonces, en este comité va a analizar todas las posibles situaciones y obviamente se va a definir una línea de comunicación. Sí. Una pequeña pregunta. Muchas gracias, Sergio. Tenemos una línea de comunicación que estaríamos hablando de una comunicación externa, de lo que va a saber, de lo que se va a hablar, de lo que va a saber el público. Nos interesaría saber también, o sea, cómo sería la comunicación interna, o sea, cómo se dan las indicaciones para que todos actúen de acuerdo al plan de gestión de crisis. Perfecto. Como les decía, se forma este puesto de mando unificado que equivale a nuestro comité. Este comité va a estar liderado por una persona, que en este caso es el gobernador. La comunicación interna, como les decía, analizamos todas las posibles situaciones que giran en torno a la crisis, todas las posibles situaciones y las respuestas que vamos a dar al público. Entonces, hay una persona que lidera o encabeza, desde ahí sale toda la línea de comunicación. Abrimos una comunicación para que todos puedan dar su criterio, pero todo se consolida en una sola línea, que es esta persona, este vocero, que va a transmitir la información a la parte externa que van a ser los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Entonces, es importante en este momento, durante, algunas recomendaciones que vienen de mi parte. Primero, es esencial, como les decía, hacer que la gente y los medios de comunicación hablen con la empresa y no de la empresa, que es diferente, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros con esta línea, el vocero sea la persona que afronte esta crisis. Obviamente detrás de él hay el respaldo de un grupo de personas, de la empresa o institución, pero esta persona tiene que dirigirse a los medios de comunicación y hacer que los medios conversen con la empresa, que los medios tengan esa cercanía con la empresa. Creo que algo clave dentro de las relaciones públicas y de la comunicación es tener esa cercanía con los medios. Un director de comunicación o un relacionador público que no tenga esa cercanía y esa afinidad con los medios no cumple su trabajo de una manera adecuada. Entonces, tiene que haber esa cercanía para que los medios puedan conversar directamente con esta persona de lo que está sucediendo, y esta persona será encargada de transmitir la única línea de comunicación que fue definida previamente. El error que se comete dentro de la comunicación es no hacer nada. No tengo una crisis y hay algunas personas, o se puede decir, no hagamos nada hasta ver qué sucede. Ese es un error, no hacer nada. Cruzarse de brazos es un error. Por eso es necesario en toda empresa tener definido un plan de crisis, que eso ya le corresponde al departamento de comunicación. El tiempo apremia, es una tercera recomendación, porque si bien es cierto, necesitamos tomarnos un tiempo que tiene que ser en el cual vamos a definir todas las políticas, armar ya conformar el comité de gestión de crisis y tomar la decisión, pero tiene que ser rápido, lo cual nos va a permitir, la única manera de actuar rápida es tener esta etapa previa, donde tenemos definido absolutamente todo y tomamos decisiones. Si nosotros
no tenemos un plan de gestión de crisis y esperamos al azar a que nos llegue el problema, vamos a demorarnos mucho y no hacer nada. Y lo siguiente, la otra alternativa que puede pasar es que actuemos rápido sin tener un plan de contingencia. Esos son los errores que nos van a llevar a nosotros en un tema de gestión de crisis. Y obviamente un tercer momento, pasábamos del antes, durante y el después, que tiene que ser un momento de aprendizaje, ¿no? Luego de toda crisis es necesario realizar una evaluación de qué fue lo que ocurrió, hacer una evaluación de cómo aplicamos nuestro plan de gestión de crisis, y obviamente esto nos tiene que generar un aprendizaje. Este aprendizaje tiene que ser tanto en la parte de comunicación como para las partes ya operativas, ¿no? De cómo evitar una crisis futura. Ahí sí podemos hablar de cómo evitar una crisis futura. Esos serían los tres momentos en la gestión de crisis, entendido como todas estas herramientas, métodos que utiliza la dirección de comunicación frente a un problema que puede generar inestabilidad dentro de una empresa. Y yo tengo una pregunta Claro. más. Para usted, ¿cuál fue la crisis más dura que usted llevó en todo este tiempo? La crisis más dura, el tema carcelario. El tema carcelario es muy complejo. Primero, es complejo para la administración pública manejar el sistema carcelario. Y obviamente sí es complejo en el accionar frente a las personas privadas de la libertad, cuando se dan, por ejemplo, los motines. Es complejo también el tema de comunicar, porque cuando necesitamos informar, es complejo porque nuestras acciones, nosotros comunicamos lo que hace una persona o un grupo de personas. En este caso, el punto referencial de que el tiempo apremia es complejo porque, por ejemplo, en las últimas matanzas o masacres que se han dado dentro de las cárceles, jugamos con algo complejo que es la vida. La vida en relación a los familiares de los PP les ingresa otro factor que son los familiares, ¿no? A las personas, normalmente a los ciudadanos, nos interesa saber qué es lo que está ocurriendo dentro de la cárcel, pero tenemos que tener en cuenta que existen familiares que les va a interesar mucho más conocer qué está pasando dentro, porque está en juego la vida de sus familiares. Entonces, es el tema más complejo, el tema carcelario, ya que hablamos de un elemento adicional, como les decía, que es la vida, ¿no? Entonces, se reúne el comité, que es este puesto de mando unificado, normalmente se lo hace desde el ECU 911, liderado por el gobernador, con todas estas instituciones que mencionamos, pero necesitamos ir evaluando lo más rápido posible, en este caso, cuáles son las acciones de policía, de fuerzas armadas, y cómo se realiza en la parte interna también el control cuando hay estos motines, ¿no? Entonces, sacar datos es complejo y, sobre todo, como les decía, datos que tienen que ser completamente precisos. Estamos hablando de un número de heridos, un número de fallecidos, y eso complica por el tema de comunicar. Tienen que ser datos completamente exactos y obviamente hasta recuperar también el control. Entonces, estos son elementos adicionales diferentes, por ejemplo, a una inundación donde las características son otras, o durante el paro, que fue un momento complejo para el país, pero en tema de comunicación creo que el más complejo que pasamos es referente al sistema carcelario.